apertura del festival. Vamos a dar comienzo a la presentación de la novela de Lorenzo Silva, que nos acompaña gentilmente hoy. Y yo voy a dar unas pequeñas pinceladas y a continuación él nos contará sus impresiones sobre la novela negra, que es lo que nos contamos hoy aquí, sobre su libro o sobre lo que le parezca mejor. Bueno, como saben, el libro es la última peripecia de sus personajes Bevilacqua y Chamorro, que bueno, pues, la verdad es que han creado una legión de seguidores. Curiosamente hay gente que no conoce otros libros de Lorenzo, pero sí son muy fieles a esta saga de novelas. Yo soy uno de ellos, aunque también me gustan otras cosas también de Lorenzo. Bueno, por si alguien no le conoce o viene por primera vez a este tipo de cosas, voy a dar algunas pinceladas biográficas. Lorenzo es madrileño de nacimiento, además se honra en ello, por lo que sé. Ha vivido en Madrid, en varios sitios, en Getafe, en Viladecans, y ahora ha vuelto a Getafe y también vive en Illescas, con lo cual le consideramos también toledano, por la misma cuestión. Es abogado de formación, ha trabajado en distintas empresas, en una de ellas, por cierto, me dio recuerdos Ignacio Mier, que había estado contigo casi mesa con mesa, hace unos meses. Ha trabajado en empresas energéticas, como asesor fiscal, como auditor de cuentas, hasta que, bueno, se dedicó de pleno a la literatura. Ha publicado más de una treintena de libros, ensayos, multitud de artículos que publica habitualmente en revistas y en periódicos, y además es el comisario de uno de los festivales a los que nos queremos parecer. Nos da una sana envidia, que es Getafe Negro. Tiene un prestigio ya consolidado internacionalmente, que es nuestra meta a unos años, a ver si conseguimos hacerle sombra, de aquí a 10 o 15 años. Bueno, la novela Lejos del corazón, bueno, el título, luego nos lo contará él mejor, pero hace referencia a un verso de una canción que es Lontana dal cuore, de la música italiana, que Lorenzo en varias novelas siempre nos pone al habla con algún autor, un cantante italiano, porque debe ser personalmente muy aficionado a esta música. Rubén y Virgi, o Virgi, que no sé cómo se le diría a una andaluza en así el diminutivo, bueno, pues están con nosotros otra vez más. Tiene este ejército de seguidores que quizá, yo creo, recuperando una frase de Paco Camarasa, un divulgador de la novela negra, por el que no le conozca, que falleció hace poco, escribió un libro que a muchos le consideramos como la nueva enciclopedia de la novela negra, Sangre en los estantes se llama, y que define a estos personajes así. Dice, no son héroes excepcionales, son personas normales que trabajan en equipo. Eso es lo que hace que yo creo que todo el mundo se identifique con este tipo de personas, que puede ser el vecino suyo del bloque, porque es una persona normal, llega con su coche, aparca, sube al bloque y le ves y buenos días. No es nada excepcional, en resumidas cuentas, son funcionarios que hacen su trabajo como deben de hacerlo, con profesionalidad. Eso quizás es una de las cosas que más llama la atención a todo el mundo. Para el gran público, estos dos personajes nacieron en un libro que se llamó El lejano país de los estanques. Luego continuó el año siguiente, bueno, más de un año, pero bueno, el siguiente libro fue El alquimista impaciente, que ya fue premio Nadal del año 2000, que fue donde yo me enganché, un regalo que me hicieron de este libro para que lo conociera a este autor, y de entonces estamos enganchados ahí. Uno de los méritos, para mi gusto, de las aventuras de estos guardias civiles es que Lorenzo ha conseguido, en gran medida, con mucha gente, yo entre otros, normalizar la relación que tenemos con el cuerpo de la Guardia Civil. Sí, lo que durante muchos años hemos arrastrado de algún pasado a veces oscuro, bueno, nos ha hecho verlo como un cuerpo policial profesional, con prestigio en todo el mundo, que se dedican a perseguir a los malos, a resolver los crímenes, y ya está. Bueno, y para mi gusto también tiene una cosa que es importantísima, que son los mejores rescatadores de montaña. Es decir, si no estuviera la Guardia Civil, que es el último bastión, donde los que les gusta la montaña queda, si ya no va la Guardia Civil, ya te puede dar por muerto.
porque son los que de verdad se la juegan para ir a rescatarte. Bueno, eso sin duda es una de las cosas que ha llamado la atención a mucha gente, muchos autores, que incluso políticamente a lo mejor no se veían en la misma onda, pero todos coinciden en que ha dado un aspecto muy importante de profesionalidad de un cuerpo policial más y que ha hecho que lo sintamos cerca, ¿no? Que no sea nada extraño. Bueno, a Vila hay una cosa que nos pasa a todos y es que le van pesando los años. Claro, desde que empezó en el cuerpo ya han pasado unos años, ya es un caimán de mucho cuidado. Las madrugadas en la frontera francesa, allí en la intemperie, pesan el estar aguantando a muchos jefes que no todos le han entendido, pesa la falta de medios, pesa a su exmujer, pesa a su familia, pero bueno, la verdad es que se defiende bien, porque si hay que tirarse en una lancha corriendo detrás de alguien, pues va, y si hay que enfrentarse fuera de tu jurisdicción con un pirata en Gibraltar, pues allí uno se habla con él. Y eso, bueno, da un carácter de esperanza, es decir, bueno, aunque ya se le ve que van pesándole los años, pero no, sigue activo. Hay también una cosa que me ha hecho gracia, y es que durante bastantes novelas, como se dice en la televisión, hay una tensión sexual no resuelta entre Virgi y Rubén, que no sabemos si en futuras entregas pues se aclarará. Pero bueno, eso lo dejamos para no destripar nada. También hay una cosa que a mí me ha sorprendido, pero muy agradablemente, porque además me gusta mucho, que es, hay una segunda parte claramente de la novela donde hay mucha acción. Yo ahí veo, supongo, mucha película e incluso mucha serie de televisión, porque hay mucha acción, hay movida, no quiero decir nada más, pero además descrita, supongo que bien documentada, es decir, habiendo chupado salitre ahí por las mañanas o de madrugada. Entonces se nota, esas cosas se notan. Cuando el que las describe no es de teoría sino de práctica, pues se nota. Y la verdad es que hace agradable y de mucho tirón la lectura. Es decir, cuando vas siguiendo estos capítulos que van tan trepidantes, pues no te puedes parar. Y por último hay una cosa que a mí, ya, bueno, pensando en mi dedicación profesional, yo me dedico a la informática de forma profesional. Claro, esta novela me ha venido, estoy por recomendar a los clientes. Porque Pereira dice, mándame cosas, porque tengo que explicar yo a los de arriba que a partir de ahora a nadie se le va a ocurrir ir a robar un banco con una pistola. Eso es de atrasados. Ni a robar gallinas, no. En tu casa, en la mesa camilla, sin despeinarte el flequillo, te limpias 2 millones de euros, vamos, con buenas tardes. Y tan contentos, y no te pillan. Entonces, esa es la delincuencia que no es que no viene, es que ya está aquí. Es decir, parece que es una cosa así como lejana de países como los rusos o los ucranianos. No. Cualquiera de nosotros, un día, en la banca electrónica va a intentar entrar, le va a decir no sé qué cosas raras y cuando se descuide le limpia la cuenta. Y eso lo han hecho desde un enlace que va a China, que va a Gibraltar, que va a no sé dónde, y no vuelve el dinero. Ese ya no vuelve. O múltiples empresas que yo he tratado, que con esta moda de lo que se llama CryptoLocker, que son una especie de programas malignos que se infiltran en el ordenador, secuestran la información y piden rescate en Bitcoin. Entonces hay mucha gente que está pagando, mucha gente, bastante más de lo que pensamos. Eso está muy bien reflejado en la novela porque es difícil de entender, esto es muy enrevesado. Es enrevesado entender lo que es un Bitcoin y la minería de Bitcoin, que eso es el no va más. Ahí yo lo advierto para el que sepa o para el que esté atento, que algunas veces alguien pensará, ¿qué ordenador más malo tengo que va muy lento? Por más que le doy aceites que no corre, es que va muy lento. Va lento porque es un zombie de un señor que está en no sé dónde, que está utilizando sus recursos para conseguir unos céntimos de Bitcoin. Entonces, con muchos miles de ordenadores se consiguen millones. Y eso está extendido por todos los sitios. Y no hay forma de cogerlo porque o cambian las fórmulas o es imposible detectarlos, detenerlos. De hecho, la novela lo bueno es que hay un delito de verdad que es tangible, se le puede echar mano y se ve.
Pero lo otro, el mismo Lorenzo nos viene a decir, esto como no cambien las cosas, es imposible. Es decir, la delincuencia informática no va a tener fácil solución, como no es internacionalmente, y aún así tampoco. Como dato, hace como 3 meses o por ahí, se hizo famosa una noticia que este famoso virus maligno infectó la Telefónica. La Telefónica estuvieron 3 días y 3 noches desinfectando máquina por máquina de la ciudad de la Telefónica. Y muchas de las máquinas no las desinfectaron, las tiraron a la basura, porque no se fiaban de lo que se quedaba. La Telefónica, que es en teoría uno de los organismos que en España tiene más potencia de persuasión frente a agresores. Eso es lo que hay. Y en la novela está muy bien descrito, además, anticipa un futuro, no digo catastrófico, pero la verdad de difícil arreglo. A mí me lo parece. Y bueno, en principio yo recomiendo su lectura, no porque me guste a mí, que también, pero porque además es una novela nutritiva por todos estos detalles. Sigue un estilo, para mi gusto, más reposado, es decir, siguiendo las novelas de Lorenzo, se ve que esto a lo mejor es como el vino, que se aposa y se consigue un estilo más reposado, con un humor a lo mejor menos ácido que en otras ocasiones, y que además los sentimientos de los dos personajes principales ya empiezan a aflorar de forma de verdad. Es decir, bueno, uno cuando ya tiene 50 y muchos, en mi caso no, que tengo más, pero ya empieza a pensar otras cosas, el futuro, qué es lo que me queda, cómo acabaré mi carrera en la Guardia Civil. Además, aquí aparece un personaje que me ha gustado mucho, que es su colega del País Vasco, que claro, él se ha quedado en subteniente y el otro es capitán. Joder, qué injusto, que con el mismo mérito, no sé si con iguales capacidades, uno ascienda más en el escalafón, que es muy importante en un cuerpo militar como la Guardia Civil, y otro no. Hay una reflexión ahí de fondo muy interesante de lo que son los méritos. Y bueno, no quiero extenderme más. Una vez más recomendarles que lean el libro, les va a gustar. Y sin más, Lorenzo Silva. Gracias. Pues muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a la biblioteca por acogernos, por acoger esta conversación y por acoger también el festival. La verdad es que me gustaría comenzar diciendo, por si puede llegar de alguna manera a las autoridades ausentes en el acto, que creo que, bueno, no sé muy bien qué tenían que hacer, pero creo que se están perdiendo algo importante que está sucediendo en la ciudad de Toledo, en su ciudad, esta tarde. No porque esté yo, que eso es lo menos importante de lo que está sucediendo, sino porque la ciudad y los sectores de la ciudad se han organizado para poner en pie un festival como este, además con esta respuesta. También quiero agradecer, por cierto, a todos los que están en la sala en esta tarde desapacible, y porque este tipo de apuestas, aunque incomprensiblemente creo que queda gente entre nosotros que todavía no lo ve, son apuestas muy importantes para las ciudades, no solo para Toledo, sino para cualquier ciudad, pequeña, mediana o grande. Es una manera de construir la identidad de la ciudad a partir de lo mejor que creo que tienen las ciudades, que es su gente, sus reflexiones, sus experiencias y su capacidad de intercambiarlas. Eso es un festival cultural, ni más ni menos, ¿no? Creo, y es uno de los síntomas esperanzadores de una época que también los tiene, que no lo son tanto, creo que estamos viviendo una verdadera eclosión de festivales culturales en torno a la novela negra en particular, pero no solo en torno a la novela negra. A mí me daría igual que el festival fuera de novela gráfica, literatura infantil o juvenil, novela histórica o ciencia ficción. Lo importante es que se propicie esa conversación reposada entre personas que tienen el hábito de escucharse, que es algo que necesitamos mucho en una sociedad sumida en la confrontación, en el conflicto y en el desdén de las razones del otro. Luego nos sorprendemos de las cosas que nos pasan, pero si fomentáramos más espacios como este, seguramente tendríamos menos de esas otras cosas, ¿no? De esas otras cosas que pasan por personas insultando a un grupo entero e incluso a las personas de una nacionalidad, como veíamos en el Chaso este sábado, o unos energúmenos apaleándose entre sí, como pasaba
también el domingo en las afueras del estadio de Vallecas, ¿no? Bueno, quizá si tuviéramos más espacios para la conversación tendríamos menos de eso, y por tanto creo que es muy importante lo que ha comenzado aquí hoy. Yo espero que se prolongue por muchos años, que por supuesto tenga esa proyección que deseáis los organizadores, y desde luego creo que nos va a faltar la colaboración de todos los que hacemos esto desde el lado de la escritura, ¿no? Me consta que todos mis compañeros, salvo alguno que de vez en cuando se queja de que hay muchos festivales de novela negra, que es una cosa que a mí me sorprende mucho, ¿no? Yo no oigo a ningún forofo quejándose de que hay muchos partidos, y yo creo honestamente que hay muchos partidos y muchos estadios de fútbol, pero bueno, sin embargo, dejando al margen esas excepciones, creo que vais a tener una gran colaboración por parte de los autores, y que realmente a partir de la novela negra y a partir de la cultura se puede construir una mejor realidad no solo para nuestras ciudades, sino para nuestra sociedad en su conjunto, ¿no? Además, yo creo que Toledo es un lugar que realmente puede jactarse de haber albergado una de las primeras novelas negras de la historia, ¿no? Una novela corta, pero bueno, no la firmó cualquier autor, ¿no? Hay una novela ejemplar de Miguel de Cervantes que se llama La fuerza de la sangre, que es la historia de un crimen acaecido en Toledo. No es un asesinato, es una violación, y esa violación no solo nos cuenta la novela el hecho delictivo, sino que también nos cuenta la propia investigación, la investigación que hace la víctima, que es algo además muy, diríamos que muy moderno, ¿no? y muy rompedor, y que tiene esos elementos que mencionabas, porque cuando se va a la Biblia, ¿no? Y a que la primera novela negra es Caín y Abel, pues a lo mejor estamos forzando un poco la suerte, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en La fuerza de la sangre sí que veo muchos elementos de la novela criminal moderna, ¿no? Está el hecho del crimen, está el hecho del misterio de quién será el autor, está la pesquisa de la investigadora, que en este caso es la propia víctima, está la resolución, y además esa pesquisa y esa resolución se produce a través de un mecanismo clásico de la novela policial, ¿no? Mencionabas que efectivamente se puede asociar el comienzo de la novela policial contemporánea al triunfo de la burguesía en la Revolución Francesa. Eso también lo dice Walter Benjamin, por cierto, y dice que el triunfo de la burguesía, entre otras cosas, trajo la conquista del espacio privado. El espacio privado antes no existía. La burguesía crea su espacio privado, además se dota de derechos que lo protegen, como la inviolabilidad del domicilio, y el investigador, el detective, lo que hace, dice Benjamin, es leer las huellas que quedan del hecho delictivo en ese espacio privado, en ese espacio de privacidad de las personas, ¿no? Pues eso es lo mismo que hace la protagonista de La fuerza de la sangre en la novela de Cervantes, ¿no? Leer las huellas que han quedado en un espacio privado, en este caso el de un noble, que era en aquella época, siglo XVII, solo la nobleza la que tenía esos espacios privados, y a través de esa lectura pues consigue llegar a la solución del enigma, ¿no? Así que bueno, pues yo espero que Mazapanuar tenga una larga vida, porque desde luego conecta con una tradición que a mí me gusta reivindicarla siempre, porque parece que cuando hacemos novela negra estuviéramos tratando de trasplantar una planta foránea a nuestro solar literario, ¿no? Cuando yo creo que efectivamente en la obra de Cervantes, no solo en esta novela, sino por ejemplo en El coloquio de los perros o en Rinconete y Cortadillo, hay muchos elementos que remiten a ese trasfondo social del lado oscuro que forma parte casi constitutiva de la novela negra, ¿no? También está eso mismo en El Lazarillo de Tormes, también está eso mismo en La Celestina, es decir, nuestra tradición literaria se ha acercado mucho a esos márgenes de la sociedad, esos márgenes normalmente desdeñados, y en los que, sin embargo, suceden muchas cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido es ejemplar el coloquio de los perros, ¿no? Como esos dos perros que empiezan sobre todo uno, a contarle su vida al otro, van radiografiando todas las miserias de la sociedad de su tiempo, ¿no? Que es algo que también ha hecho muy a menudo la novela negra, ¿no? Bueno, pues dentro de esa tradición en la que creo que podemos inscribir este festival, también es la tradición en la que personalmente yo como escritor me he querido inscribir desde el principio. Naturalmente, como por otra parte resulta evidente, ¿no? Leyendo lo que escribo, está esa influencia de autores como los que mencionaba antes Joaquín, de un Dashiell Hammett, que indudablemente es el fundador de la novela negra, lo reconoce el propio Raymond Chandler, o de un Raymond Chandler que es
también estoy de acuerdo con él, el gran escritor de la novela negra clásica norteamericana, ¿no? Esas influencias es imposible sustraerse a ellas porque creo que forman parte sustancial de la civilización occidental contemporánea a la que pertenecemos todos, ¿no? La figura de ese detective, de ese investigador que, según decía Raymond Chandler, es un hombre en busca de una verdad oculta, eso que tantas veces hay que hacer en las sociedades contemporáneas, y un hombre que en medio de realidades mezquinas intenta no ser mezquino él mismo, ¿no? También otra lucha habitual del hombre y la mujer contemporáneos, ¿no? Bueno, pues sin negar, desde luego, la deuda y la gratitud hacia esa tradición literaria extranjera, a mí me parece importante también entroncar la novela negra contemporánea española con la tradición literaria española en general, porque creo que a partir de esa tradición, a partir de esa mirada, a partir de ese legado, del legado de Cervantes o los autores de La Celestina y el Lazarillo, pero también de Quevedo o de Villarroel, de tantos autores españoles que de una manera u otra se acercaron a esa realidad social oscurecida o ensombrecida, es de donde podemos sacar un tono y una mirada propia para la novela negra española, ¿no? Y eso, pues desde hace más de medio siglo, hay unos antecedentes más antiguos, como sabemos, pero vamos, yo diría que la novela negra española empieza a asomar hace algo más de medio siglo, la moderna novela negra española empieza a asomar hace algo más de medio siglo con un autor también muy cervantino y un punto manchego, como es García Pavón, aunque... Cumple 100 años. Pues mira, en este año, justamente. Pues un autor al que muchas veces no se menciona, pero que yo creo que realmente es el primer gran nombre de la novela negra española, ¿no? No le mencionan porque escribía y publicaba bajo un régimen autoritario, ¿no? Y parecería que quien puede escribir y publicar bajo un régimen autoritario no es lo suficientemente crítico como para ser autor de novela negra. Pero yo siempre que oigo ese argumento pienso que quien lo está formulando no ha leído las novelas de García Pavón. No ha leído, por ejemplo, esos pasajes en los que se habla del barrio de los prostíbulos, ¿no? Que está a las afueras de Tomelloso, donde se sepultan todas las miserias y todas las hipocresías, ¿no? de la sociedad tardofranquista, que creo que García Pavón retrató como pocos autores, ¿no? Después... Todo el mundo conoce, y es imposible soslayarlo, la gran aportación de Vázquez Montalbán, pero yo creo que después de la presencia de Vázquez Montalbán y de los primeros autores como Andreu Martín o Juan Madrid, los que aparecen en los años 70 y 80, se produjo una especie de agujero que es el que nos llamó a algunos autores que en los años 90 nos acercamos al género y tratamos de hacerlo, pues en mi caso, ya digo, intentando conectar con esa tradición y sobre todo intentando conectar con la realidad española. Además, intentando conectar sin complejos, porque a veces tenía uno la sensación de que había ciertos complejos para hacer que una historia de asesinatos sucediera en Albacete y el inspector se llamara Peláez, ¿no? Parecía que eso no podía funcionar, ¿no? Cuando en Albacete siempre ha habido asesinatos, lo sigue habiendo todavía ahora, pocos, pero alguno hay, y seguramente algún inspector llamado Peláez ha pasado por allí o parecido, ¿no? Bueno, pues desde esa aproximación, lo más natural posible y sin complejos, yo quizá la idea rectora que tenía es no quiero hacer literatura castiza, porque la respeto, por ejemplo, García Pavón en buena medida es literatura castiza muy respetable, pero no es mi área de actuación ni mi área de interés como creador. No quiero hacer literatura castiza, pero quiero acercarme sin complejos a la realidad española, que además es lo bastante interesante, es lo bastante compleja y es lo bastante misteriosa e incomprensible a veces como para albergar una historia criminal y como para hacer novela negra en general, ¿no? Y de la mano de ese razonamiento, aunque quizá puede parecer no muy lógica la secuencia de mi razonamiento, es como yo llegué a los guardias civiles, ¿no? Los guardias civiles que mencionabas antes, Joaquín, que en tu primera aproximación, y eso te ha pasado a ti, me lo han dicho muchísimos lectores, en la primera aproximación a las primeras novelas, al leer incluso en la parte de atrás del libro
fulanito de tal, sargento de la Guardia Civil, pues torcían el gesto un poco como diciendo, ¿qué será esto? ¿Lo debo leer? ¿No lo debo leer? Bueno, yo era muy consciente cuando empecé de que existía una percepción en torno al guardia civil como personaje en el marco de la sociedad española, porque prácticamente no era un personaje literario y prácticamente no era un personaje cinematográfico. Tiene presencias en el cine, tiene presencias en la literatura a lo largo de los 174 años y unos cuantos meses que lleva la Guardia Civil funcionando, pero eran presencias siempre marginales, casi siempre identificadas con el villano, poco empáticas en general y a veces incluso con tintes grotescos o esperpénticos, ¿no? No era un personaje normalizado, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, eso se podía interpretar como un problema, ¿no? Y indudablemente lo era, ¿no? Empezar a hacer literatura sobre guardias civiles en un país y ante un lector que sabes que lo que le va a venir a la cabeza es, desde el punto de vista de la ficción, pues qué sé yo, de la ficción literaria o de la literatura en general, el retrato que hace García Lorca en los poemas, ¿no? Empezando por el romance de la Guardia Civil Española, o por ejemplo en el cine el retrato que se hizo en los años 70 por Pilar Miró en El crimen de Cuenca, ¿no? Que es un retrato durísimo, ¿no? De un hecho durísimo, por cierto, en el que tuvieron participación guardias civiles, pero no solo guardias civiles. A mí una cosa que me gusta recordar del crimen de Cuenca es que aunque hubo unos guardias civiles procesados por torturas, que además con toda seguridad realizaron, que hicieran las que cuenta la película ya es más dudoso, pero bueno, parece bastante incontestable que torturaron a los detenidos. Está enmascarando otro mal social del que esos guardias civiles al final fueron ejecutores. Y es interesante recordar que a esos dos hombres inocentes los condenaron por la muerte de una persona que no había muerto, que simplemente había desaparecido, ciudadanos que formaban un jurado popular. Y también es interesante decir que a esos dos hombres se los persiguió porque todo el pueblo estaba convencido de que habían asesinado a ese hombre que había desaparecido, que era, como diríamos, o como se diría en aquella época, y ahora ya afortunadamente no se puede decir, el tonto del pueblo, al que vejaban con frecuencia de manera pública. Y por tanto, cuando desapareció, todo el mundo sospechó de ellos. Tanto sospecharon de ellos que a un juez de instrucción que llegó nuevo a ese pueblo le empezaron a presionar para que procesara a esos dos hombres. El juez los procesó, hubo una primera investigación que archivó la audiencia y después de esa primera investigación el juez volvió a abrir una segunda investigación en la que ya incitó a los guardias civiles a torturar a los detenidos para que confesaran. Bueno, todo esto se ha perdido y quedan solo esos fotogramas de unos guardias civiles arrancando uñas a unos detenidos. Todo ese trasfondo lo hemos perdido, como no suele pasar, ¿no? Y fuera de la ficción, pues hablo del año 95, que fue cuando escribí la primera novela. Estaba muy reciente La foto de Tejero, estaban muy recientes una serie de cosas, ¿no? Bueno, pues pese a todo, a mí todo eso me pareció no un argumento en contra, sino un argumento a favor de emprender esta aventura, ¿no? Quizá era porque yo entonces tenía poco que perder y todo que ganar, ¿no? En aquella época yo me ganaba la vida como abogado de una empresa energética. La literatura no me daba ni un céntimo, no sé si felizmente o infelizmente, hombre, no me molesta que me dé algún céntimo ahora, pero la verdad es que te da mucha libertad creativa, que la literatura sea tu espacio privado y tú tengas tu vida arreglada económicamente por otro camino. Y a mí me pareció que merecía la pena correr el riesgo porque sobre todo yo conocía personas en la realidad que se parecían ya a mis personajes y tenía la sensación de que la sociedad española no tenía esa noticia, y esa noticia era, para variar, una buena noticia, una noticia que podía dar aliento, ¿no? Y que podía plantear, pues, dentro de una realidad que siempre es problemática y que tiene muchas dificultades, algunas de ellas insolubles, pues podía dar algún argumento, no sé si para la esperanza, pero sí por lo menos para no estar permanentemente deprimido, ¿no? Yo en aquella época era abogado en ejercicio y me encontré en más de una ocasión con guardias civiles que estaban
haciendo investigaciones. Algunas muy delicadas. Por ejemplo, eran los años en los que todavía estaba activo un Comando Madrid, que no se haya olvidado de esa realidad. Un Comando Madrid que volaba gente, de hecho, a una de la gente que voló, la voló a 400 metros de mí cuando yo iba por la M30, el atentado de la Virgen del Puerto con el que rompió ETA la tregua del año 2000. Iba yo por la M30 y vi explotar el coche y subir la columna de humo. Bueno, pues guardias civiles que estaban en investigaciones tan delicadas como esa, a veces aparecían por la empresa en la que yo estaba, que tenía mucha información de mucha gente, y pedían esa información por orden judicial. Y a mí me empezó a llamar la atención el perfil de esos guardias civiles. Ver gente que no tenía nada que ver ni con Tejero, ni con el crimen de Cuenca, ni con nada. Ver gente joven, gente tan joven como yo entonces tenía 20 muchos años, ¿no? Ver la primera vez una chica además de 20 y pocos años, ¿no? Dije, aquí hay algo de lo que no nos estamos enterando y que es interesante contárselo a la gente, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me llamaba la atención, y a lo largo de mi carrera como abogado he tenido ocasión de tratar con muchos funcionarios de muchos cuerpos policiales y no policiales, una cosa que me llamaba mucho la atención era lo interiorizado que tenían esos guardias civiles el respeto del Estado de Derecho. El Estado de Derecho que tanto nos ha costado darnos a los españoles. Pensemos que los españoles tenemos Estado de Derecho desde hace solo 40 años, ni siquiera llega, mientras que en Europa lleva más de un siglo. En España nos ha costado mucho tener un Estado de Derecho, hasta el año 78, y a lo mejor habría que decir hasta el año 80, hasta que no se pudo desarrollar un poco la Constitución. En España no había Estado de Derecho, había un señor que mandaba, como si esto fuera un cuartel, y se hacía lo que él decía, y eso no es un Estado de Derecho, como sabe todo el mundo. Bueno, pues a mí me sorprendió ver que ese Estado de Derecho, todavía en los años 90 tan incipiente, tenía servidores que se lo creían de verdad, y que además eran capaces de valorar hasta dónde podían y no podían llegar, ¿no? Bueno, y ya digo, he tenido experiencia con muchos funcionarios y lamentablemente con otros que no lo tenían tan interiorizado, policiales y no policiales, incluso hasta fechas muy recientes, ¿no? Bueno, y a mí me pareció que se podía contar esta historia, que se podía hablar de estos personajes, que se podía plantear en la ficción el trabajo de esta gente, que como bien decía Paco Camarasa, no son excepcionales, no son tipos con superpoderes, ni superdotados, ni con supermedios, ¿no? Son funcionarios públicos, ¿no? Como tantos otros, que funcionan con lo que tienen, con leyes que a veces son imperfectas, con juzgados que no siempre hacen las cosas como las tenían que hacer, con jefes que no siempre les dan las mejores instrucciones, con las limitaciones de la vida corriente, ¿no? Y tratar de contar esa epopeya humilde, ¿no? Decía Raymond Chandler, por citar una vez más al maestro, que lo importante de una historia no es que el tema sea muy espectacular. Y él decía que la gran historia contemporánea era la aventura de esos hombres que se levantaban cada mañana e intentaban ganarse la vida honradamente, en un mundo lleno de granujas y lleno de gente que toma atajos, ¿no? Y que no practica la honradez. Bueno, pues esa era la sencilla epopeya que yo quería contar a partir de unos investigadores, eso sí, de homicidios. ¿Por qué el homicidio? Pues porque el homicidio, aparte de ser el delito más grave o uno de los delitos más graves, es un delito que toca de manera directa la cuestión de la existencia humana, ¿no? De la existencia humana en todas sus dimensiones, ¿no? A mí algo que siempre me ha sobrecogido pensar es que cuando una persona toma la decisión de arrebatarle la vida a otra, y además la puede poner en práctica, y finalmente la pone en práctica, toma una decisión absolutamente extraordinaria sobre esa persona. Le roba todo su futuro, le roba ver crecer a sus hijos, está robando un mundo. Cuando una persona le quita la vida a otra, no está acabando con una vida, no está acabando con un ser vivo, está aboliendo un mundo, se está apoderando del mundo que esa persona iba a tener en el resto de su vida y lo está pulverizando con el acto del homicidio, ¿no? Bueno, pues sobre esa premisa yo siempre he creído que, buscando los contextos, los personajes y las razones reales por las que esto se produce, porque algo de lo que enseguida quise tomar distancia es de esa novela negra que busca razones
estrafalarias para que una persona mate a otra, que busca maneras extrañas y rebuscadas de matar, ¿no? La gente se mata por un catálogo de razones que tampoco es muy amplio, que al final se pueden reducir a 2 o 3, y lo hace de la manera más cómoda, más práctica, más impune posible. No se hace de maneras raras, salvo gente con la cabeza muy averiada, pues no hay elementos rituales, ¿no? Si alguien, por ejemplo, le pega 60 puñaladas a otra persona, normalmente no es por un ritual, es porque está presa de un estado de odio tan grande que se desahoga de manera absolutamente inconsciente, ¿no? Y bueno, a mí me interesaba contar eso y contar cómo 2 funcionarios públicos tratan de lidiar con eso y tratan de entrar en historias que no tienen solución, porque es que un homicidio es una historia que empieza y no tiene solución. Está todo perdido, esa vida está perdida. ¿Qué vas a arreglar en un homicidio? No puedes arreglar nada. Lo único que puedes hacer es disminuir ligeramente el dolor de los que sobreviven. Nada más. No puedes hacer nada más. Pero ese poquito tiene un valor. Y si lo quieren ponderar, piensen en alguno de los casos recientes, ¿no? Yo creo que hay uno que lo ejemplifica muy bien, ¿no? Y tiene que ver con el trabajo de la Guardia Civil, ¿no? Desafortunadamente, Diana Quer está muerta desde el verano de 2016. Nadie la va a devolver a la vida. Es imposible. Pero hace solo 12 meses no solo estaba muerta, sino que además no se sabía dónde estaba su cuerpo y tampoco se sabía quién la había matado. ¿Qué ha cambiado en estos 12 meses? Que ahora sabemos quién la mató, que está en la cárcel esperando a que lo juzguen, o sabemos quién, según todos los indicios, su presunción de inocencia, que parece bastante probable, la mató. Y también su familia ha podido darle sepultura o darle, pues, saber dónde está su cuerpo, ¿no? Eso no le devuelve a su hija, pero el sufrimiento que tenía esa familia hace 12 meses, que era un sufrimiento intolerable añadido al sufrimiento de haber perdido a una hija, por lo menos alguien lo ha conseguido neutralizar. ¿Y quién lo ha conseguido neutralizar? Pues hombres y mujeres como Bevilacqua Chamorro. ¿Cómo lo han hecho? ¿Utilizando superpoderes? No. Trabajando miles de horas. Y literalmente digo miles de horas, y no estoy exagerando, porque en esa investigación hay invertidas miles de horas hombre para poder llegar a este individuo, que además era muy escurridizo, delincuente profesional y con cierta habilidad para camuflar sus huellas, ¿no? Bueno, pues esa era un poco la historia que yo quería contar. No sé si eso, por ejemplo, entroncando o enlazando con algo de lo que decías, a mí me saca de la novela negra. Hay quien me dice que sí, es decir, que como mis personajes son agentes del orden, servidores del sistema, lo voy a decir así, entre comillas, pues ya estoy fuera de la novela negra, ¿no? Porque la novela negra es subversiva, insurgente o insurreccional contra el sistema, y un par de servidores del sistema no pueden encarnar nunca esa mirada, ¿no? Yo me resisto a esa interpretación porque me parece una interpretación muy simplificada. Y me parece una interpretación muy simplificada probablemente también para la sociedad de los años 30 en la que nació la novela negra norteamericana, pero especialmente para la sociedad europea, occidental, española, de estas alturas del siglo XXI, ¿no? Porque si analizamos lo que sucede a nuestro alrededor, una de las cosas que veremos inmediatamente es que el sistema es polimorfo, tiene muchas caras y tiene muchos centros de poder. Yo me pregunto si ese sistema representado por los estados procedentes de la revolución liberal del siglo XIX, como el nuestro, ¿no? Más o menos, son realmente los centros de poder hoy día, ¿no? Si realmente quien está al frente de nuestro estado, ¿no? Que hoy por hoy, pues, en términos políticos es un señor que se llama Pedro Sánchez, realmente tiene poder o un poder comparable al que puede tener alguien que está en uno de esos edificios de acero y cristal de Silicon Valley, en posesión de la información personal de todos los que estamos aquí, pero además de varios cientos
o miles de millones de seres humanos más, y que además tiene cedidos todos esos datos por todos nosotros, sin que sepamos a día de hoy qué es lo que están haciendo. Y sin que nadie les controle, además. Bueno, por ejemplo, ¿no? O también me pregunto si el poder lo tiene el Estado o el poder lo tienen esas mafias que se infiltran en el Estado y que a veces intentan dirigirlo, ¿no? Y cuando digo mafias lo digo en el sentido más literal y lo digo en un sentido un poco más metafórico, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho se abortó un intento de la mafia rusa de infiltrarse en la administración pública catalana, en ayuntamientos, en diputaciones, en la Generalitat. De hecho, llegaron a construirse un casino en Lloret de Mar y se llegó a ver al alcalde de Lloret de Mar, el helicóptero del mafioso dirigente de todo esto, uno de los hombres más buscados por el FBI, es decir, que hay hasta pruebas gráficas de esa infiltración, ¿no? Y también hemos tenido conocimiento en los últimos años de que una serie de personas encuadradas en organizaciones que decían postularse para gestionar el bien común, en realidad lo que se estaban dedicando era al pillaje de los fondos públicos en beneficio propio, ¿no? Y bueno, alguien ha tenido que oponerse a esos hechos y alguien ha tenido que desenmascararlos. ¿Quiénes han sido? Pues en todos estos casos han sido guardias civiles. Guardias civiles que en algún caso se han tenido que enfrentar al poder. Y se han tenido que enfrentar al poder, además, no solo con un valor, sino también con una efectividad que es muy difícil observar en esos insurgentes de salón, que muchas veces dan lecciones de subversión, ¿no? Yo hay una persona en la que pienso mucho, muchas veces, y a día de hoy no sé quién es, y la verdad es que eso es una negligencia por mi parte, pero debo su conocimiento a unas declaraciones que hizo el propio afectado, o el propio damnificado, debería decir, que es un señor que en estos momentos está en prisión, pero que en otro tiempo fue presidente de una comunidad autónoma y ministro del Gobierno de España, y que se llama Jaume Matas, que en un programa en la televisión autonómica balear se le escapó que todo lo que le estaba pasando era culpa de un sargento de la Guardia Civil. Y yo quiero conocer a ese hombre, no lo he llegado todavía a él, pero llegaré. Ese fue el sargento de la Guardia Civil que se metió a investigar un extraño polideportivo que se llamaba Palmarena, que había costado un huevo y la yema del otro, y perdón, que lo están grabando esto, pero bueno. Y de repente en esos papeles empezó a haber cosas oscuras. Y no solo dio cosas oscuras, sino que se fue a su jefe y le dijo: aquí hay tomate. Y su jefe, que sería pues un teniente, un capitán, le dijo: pues sí, pues hay tomate. Se irían a ver, supongo, un comandante, ¿no? Y el comandante diría: pues hay tomate. Y se irían a ver a un fiscal y a un juez. Y todo eso acabó pues con Jaume Matas en la cárcel, con el cuñado del rey en la cárcel y con la infanta, con una infanta de España, condenada como partícipe a título lucrativo de unos delitos de apropiación indebida y malversación de fondos públicos. Fue un sargento de la Guardia Civil. Hay que tener mucho valor para ver todo eso y decir: tiramos para adelante y vamos a ver qué es lo que pasa. Pues lo que pasó fue esto, ¿no? Lo digo porque a veces, esta mañana, por ejemplo, leía unas declaraciones de una joven autora que acaba de ganar un premio, que además es una buena autora, que venía a decir que por definición un policía es una especie de sicario del poder, que carece de sentido crítico y tal. Bueno, es una chica joven y tal, y yo espero que con un poco más de observación de la realidad que le rodea matice un poco sus afirmaciones. Pero bueno, pero esto está instalado en muchas mentes, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante, y lo tengo que reconocer, me estimulaba, me provocaba, y hasta utilizaría otro verbo, enfrentarme a eso, ¿no? Enfrentarme a eso literariamente. Bueno, ahí llevo 20 años y esto que traigo es el último capítulo. Voy a decir muy poco, porque además creo que lo interesante es que haya una conversación, ¿no? en torno a ello. Hace 10 u 11 años, no, algo más, hace 13 o 14 años, en el año 2004, 2005, no soy capaz de acordarme con mucha exactitud, lo debería comprobar porque eso se tradujo en un reportaje que se publicó en la prensa y podría poner la fecha exacta, pero hace 14 o 15 años yo tuve la ocasión de pasarme un día con los guardias civiles del Estrecho.
yo iba a hacer un reportaje sobre las pateras. Y para hacer ese reportaje pedí permiso y me permitieron embarcarme una noche en una de las lanchas del servicio marítimo que salen a patrullar todas las noches por la zona del Estrecho de Gibraltar, del puerto de Algeciras, pues van hasta Estepona, por un lado, y por el otro hasta cerca de Cádiz, ¿no? Yo iba a ver lo de las pateras y lo vi. Llegaron pateras, era verano, vi el drama de las pateras, vi llegar esos hombres jóvenes, esas mujeres jóvenes, esos casi niños, esas mujeres jóvenes con un niño pequeño. Bueno, el reportaje iba sobre eso y eso hice, ¿no? Pero en esa noche yo vi tantas cosas que se me quedó en la cabeza: este lugar tiene una novela, esta novela tiene muchas aristas y algún día la tengo que escribir, pero voy a tomarme el tiempo para entender bien qué es lo que he visto esta noche, porque en esa noche vi tantas cosas en solo 12 horas que dices, aquí hay realmente una historia por contar que además nadie está contando, o nadie la está contando desde el lado de la literatura. En estos 14 años he vuelto varias veces a Algeciras, he tenido la oportunidad de salir varias noches más con una patrullera, he tenido la posibilidad de hablar con guardias, policías, jueces, abogados de narcos, gente que está un poco viviendo el día a día de lo que es hoy el Estrecho de Gibraltar, y me pareció que ahí había claramente una novela negra, ¿no? Una novela negra que se podría haber planteado de manera muy directa por el lado del narcotráfico, que es ahora mismo como la gran actividad delictiva que, digamos, acapara los titulares, ¿no? Porque es muy aparatosa, porque genera muchísimo beneficio y porque ese beneficio además distorsiona gravísimamente la realidad social del campo de Gibraltar, ¿no? Piénsese lo que es, por ejemplo, yo lo pienso muchas veces, estar en una clase de tercero de la ESO, de profesor o profesora, diciéndoles a chavales de 15 años que estudien física o que estudien literatura o que estudien filosofía, para eventualmente alguno que se ha espabilado ir a la universidad y hacerse pues o profesor o investigador o abogado, ¿no? Y para en todos esos supuestos, pues con un poquito de suerte, si no te quedas en el paro, tener que irte fuera de España o trabajar en España por un salario de miseria de 700 euros, ¿no? Porque esa es toda la historia completa. Si quieres ser honesto con tus alumnos, les tienes que contar toda la historia hasta el final, ¿no? Y que ese chaval sepa que si esa tarde se pone con un teléfono móvil en un espigón del puerto, ya le van a pagar ese dinero. Esa tarde. Los narcos, ¿no? Piénsese lo difícil que es hacer funcionar una sociedad en esas condiciones, ¿no? Bueno, pues naturalmente el narco está en la novela, no podía no estar, pero yo preferí entrar en la temática a través de un secuestro de alguien que en principio es un chaval de la zona que ha escapado de eso, que es inteligente, que estudia informática, que se ha ido a Granada, que ha montado sus propias empresas de informática, que ha prosperado como empresario informático, ¿no? Que no ha ido por ese camino, sino que ha ido por el otro, y que sin embargo desaparece. Y desaparece, y además cuando desaparece resulta que este chaval ya ha sido investigado por la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, porque alguna de las cosas que ha hecho tienen perfiles delictivos, de esas que contaba antes Joaquín, y que además lo han secuestrado porque tenía una suma de dinero bastante importante en efectivo en su casa, cosa que normalmente las personas que se ganan la vida honradamente no tienen, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, entrando por ese lateral, es un poco como intento mostrar toda la realidad del campo de Gibraltar, también como metáfora de la sociedad en la que vivimos, ¿no? A mí una cosa que me venía a la mente a menudo estando allí es, y de ahí viene el título, que el Estrecho de Gibraltar, que es un lugar en el que se juntan dos continentes, dos mares o un océano y el mar Mediterráneo, y tres jurisdicciones en apenas un pañuelo. Está la jurisdicción española, está la jurisdicción británica en Gibraltar y está la jurisdicción marroquí, a solo 14 kilómetros. Ese espacio en el que converge el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el blanqueo de dinero de esas actividades delictivas, y todo eso no converge por casualidad, es una de las principales rutas de paso
del comercio marítimo mundial, y a día de hoy el comercio mundial sigue siendo fundamentalmente marítimo, por tanto es muy importante esa condición. También es contigua a la mayor plantación de hachís probablemente del mundo, que está en el norte de Marruecos, y todo eso tiene unas razones además, por qué eso es así. Si alguien alguna vez tiene curiosidad y tiempo, se puede dar una vuelta por la franja de territorio que hay entre Alucemas y Chauen en Marruecos, que es donde se planta el hachís, donde todo el mundo vive nada más que de eso. Bueno, pues toda esa realidad al final tienen algo en común, todos los territorios y todas las realidades que convergen ahí, ¿no? Que es que Algeciras al final está muy lejos del centro de decisiones. ¿Cuál es el centro de decisiones de Algeciras? Madrid, que está a casi 600 kilómetros. Pues en parte sí, pero probablemente el centro de decisiones que más le afecta está todavía más lejos. Es Bruselas, que está muy lejos. En Bruselas los funcionarios de la Unión Europea tienen muy poca percepción de lo que es esa frontera sur que da al abismo, ¿no? Que da al abismo de la pobreza y que da al abismo de África, que en tantos sentidos es un abismo, ¿no? Pero es que si uno piensa en Gibraltar, pues les pasa lo mismo, y lo ha venido a demostrar el Brexit, ¿no? Los gibraltareños votaron el 90% en contra del Brexit, porque para ellos es un destrozo, pero los británicos, desde su isla del norte, han decidido arruinarlos y no se van a poder oponer, ¿no? Y si uno piensa en esa costa norte de Marruecos, pues siempre ha sido la parte abandonada de lo que en tiempos se llamaba el imperio jerifiano, ¿no? El imperio del sultán de Fez. El centro de poder estaba en Fez, ahora está en Rabat. No es que sean muchos kilómetros, pero Tánger o Alucemas o Ketama o Chauen están muy, muy lejos en términos políticos del poder del sultán actual, que es Mohamed VI, ¿no? Que está en Rabat. Entonces esa lejanía crea ahí una zona de nadie, que yo creo que también es una metáfora de buena parte de los males de nuestro mundo, ¿no? Que suceden en ese lugar donde nadie mira, donde nadie ve, donde a nadie le importa, y como dice la canción que inspira el título, que es una canción italiana de los años 60 de un cantante hoy poco conocido que se llamaba Sergio Endrigo, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, lejos de los ojos, lejos del corazón, ¿no? Aquí decimos ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y eso también tiene bastante que ver con la delincuencia informática, ¿no? Al final la delincuencia informática se produce a distancia, perjudicando a personas a las que no se ve. Incluso yo tengo a veces la sensación de que una parte de la población española, naturalmente supongo que aquella que no ha sufrido el percance de que le secuestren toda la información y le pidan un rescate y cosas de estas, ¿no? Tiene como una cierta simpatía, ¿no? Hacia el delincuente informático, como una especie de pícaro más o menos gracioso, ¿no? Pero el delincuente informático, es verdad que los hay que hackean bancos y se llevan la pasta de los bancos, ¿no? De hecho, detuvieron en Alicante a uno, que era uno de los principales, ¿no? Que tenía no sé cuántos millones de euros en bitcoins. Tenía tantos que de algunos monederos de bitcoins se le habían olvidado hasta las claves. Monederos los que tenía 12, 13 millones de euros. ¿Se había olvidado el tío de las claves? O eso le dijo a la policía, ¿no? Vete a saber. Pero bueno, el hecho es que también esa gente, pues al final le mete un troyano en el móvil a una señora mayor y a lo mejor le zumba 30 o 40 o 50 euros. Y si esa persona, esa mujer mayor, tiene una pensión de 400 euros, pues para ella a lo mejor supone no dormir durante varias noches, ¿no? O sea que tampoco es tan simpático, ¿no? Es como otro delito que está aquí, que también para mucha gente es simpático, que es el contrabando, ¿no? El contrabando de tabaco que fluye de manera oceánica entre Gibraltar y la línea de la Concepción, ¿no? Hay quien piensa, bueno, pues está bien, porque así tenemos el tabaco más barato, ¿no? Tienes el tabaco más barato porque dejas de pagar los impuestos, ¿eh? Y si alguien consigue meter tabaco de contrabando por valor de 3 millones de euros y deja de pagar los impuestos correspondientes, pues son muchas camas de hospital que se dejan de poner, son muchos chavales que a lo mejor tienen que estar en un barracón en lugar de tener un colegio. A lo mejor, mirado desde ese punto de vista, no es tan simpático el contrabando, ¿no? Pero bueno, el hecho cierto es que esa delincuencia se beneficia hoy por hoy de su falta de percepción. Y hay una cifra que a mí me la dio un responsable de la lucha contra este tipo de delitos que es verdaderamente escalofriante. Si fuéramos conscientes de eso, yo creo que
nos lo tomaríamos en serio, como no se lo está tomando todavía ni las autoridades, ni el gobierno. Yo creo que, entre otras cosas, habría que crear juzgados especializados en este tipo de delincuencia, porque los juzgados normales, un juzgado normal de Argamasilla de Alba, que está llevando divorcios y que está haciendo deslindes y que tiene... es que no puede enfrentarse a una trama de estas, ¿no? Bueno, pues la cifra es que cada año la ciberdelincuencia registrada por la policía, a saber la real, crece un 25%. En un país donde prácticamente todos los demás delitos están estancados. Este es un país con la delincuencia bastante controlada. La ciberdelincuencia está fuera de control, un 25% cada año. Bueno, y es realmente el futuro. Es el futuro porque permite un enriquecimiento descomunal. A veces es curioso, te lo dicen, el ciberdelincuente al que le han conseguido probar que, por ejemplo, ha logrado defraudar 20 o 30 millones de euros, es un chaval que vive con sus padres en Valdemoro. Aún lo pillan en Valdemoro, justamente, que está, además hay mucha Guardia Civil en Valdemoro. Pues uno estaba en Valdemoro, allí viviendo en casa de sus padres, y se había hecho con un montón de dinero de los demás, ¿no? Y bueno, pues es una delincuencia curiosa, porque yo creo que también se aprovecha de nuestra confianza, a veces ciega, en cosas que no entendemos, que es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? O cosas que realmente no terminamos de saber. Hay un ejemplo que creo que ilustra bastante bien. Me lo contó un experto en crimen organizado británico que vino a Getafe Negro, que se llama Misha Glenny, y que, bueno, él dice también que el futuro de la delincuencia es la ciberdelincuencia, ¿no? Y que todo el crimen organizado va a migrar a la ciberdelincuencia, ¿no? Algún día se hará algo con las drogas, no sé si legalizarlas o lo que sea, y que todo el mundo va a migrar a la ciberdelincuencia, ¿no? Y contaba un ciberdelito. Este sí que tiene su punto simpático, lo reconozco, pero bueno, pero que hace ver hasta qué punto nos pueden engañar, ¿no? Era un agente que lo que hizo fue montar una página web clonada de una empresa de mudanzas. Pero no una empresa de mudanzas cualquiera, no la empresa de mudanzas que podemos contratar cualquiera de nosotros para que por 500 euros nos muevan las 4 cosas que tenemos, ¿no? No, mudanzas de lujo. Es decir, los ricos también se mudan, ¿no? Y un rico que tiene una casa de 45 habitaciones, a veces se cansa de ella y se compra otra casa de 58 habitaciones y tiene que hacer la mudanza, ¿no? Entonces esto era, pues, luxury moving, ¿no? O sea, mudanzas de lujo. Y entonces clonaron la página y consiguieron que alguien, en lugar de llamar a la empresa real, les llamara a ellos. Y entonces ellos les atendieron con una señorita perfectamente educada, políglota, tal, para atenderles, y después: no se preocupen ustedes, miraremos, tal, veremos, les haremos un presupuesto. Hicieron absolutamente todo, y el día fijado para la mudanza, pues mandaron 3 trailers blancos, relucientes, maravillosos, que vaciaron el chateau, supuestamente para llevarlo a otro chateau que se había comprado esta gente, ¿no? Pero nunca llegaron los trailers. Se lo llevaron todo, absolutamente todo. Cuadros, muebles del siglo XVIII, espectacular. Es decir, se lo quitaron absolutamente todo. Pero lo grandioso es que tuvieron que forzar la puerta. Les abrieron la puerta, se lo entregaron absolutamente todo y se lo llevaron. Bueno, pues con este chascarrillo, si les parece, lo dejamos, y si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues a su disposición. Sí. Gracias.